Te damos gracias en esta noche. Gracias porque tú nos has guardado, Señor, de tantos peligros, nos has guardado de tantos males, nos has librado de la muerte en tantas ocasiones que solo podemos estar agradecidos contigo por todo lo que has hecho, no solamente por nosotros, sino por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestras esposas, esposos, por nuestros tíos, tías, primos, hermanos en Cristo. Gracias porque nos has guardado a todos. Te pedimos que por favor, Señor, nos hables en esta noche, que tu palabra, Señor, venga a nuestra vida y nos pegue un sacudón, Señor, tal que podamos cambiar, podamos recapacitar y podamos detenernos y poder comprobar que si estamos mal, debemos acercarnos hacia el trono de la gracia para recibir tu bendición, Padre, tu perdón y tu misericordia. Rechazamos toda obra del enemigo, toda distracción, toda interrupción en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano Víctor, Dios lo bendiga. Bienvenido. Sepa que hemos estado orando por usted y nos alegra mucho que haya salido bien de su cirugía. Gracias a Dios porque lo libró de muchas cosas horribles y puede estar en su casa en este momento con su familia, gracias a Dios. Bien, por ahí vi a don Armando Cruz. Qué bendición tenerlo, don Armando, desde esa hermosa tierra de los llanos orientales. Dios lo bendiga. Dios esté con usted. A Marley Martínez también la vi por ahí. Dios los bendiga a todos, a todos, a todos. Si se me olvidó alguno, todos son bienvenidos, a todos los amamos, a todos les enviamos un abrazo especial en esta noche. Bien, Mateo. Evangelio de Mateo, el capítulo 18. Vamos a abrir allí, vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 18. Y vamos a hablar esta noche, muy resumido, pero muy resumido, sobre un tema que nos compete a todos, y que por lo general o lo olvidamos o lo ignoramos, o lo olvidamos o lo ignoramos. Pero es tan importante para nosotros que de este tema que vamos a hablar depende mucho nuestra salvación. Y si depende mucho nuestra salvación de este tema que vamos a hablar, pues imagínate lo peligroso que es ignorarlo u olvidarlo. Muy peligroso. Mateo capítulo 18, a partir del versículo 23 hasta el versículo 35. Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Tiene como título Los dos deudores. Dice así la palabra de Dios, por lo cual, hablando Jesús, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Tú te puedes imaginar, si nos podemos detener aquí un minuto, tú te puedes imaginar cómo sería que tú tuvieras una deuda tan grande que a la persona a la que le debes tomara la decisión de venderte a ti, de vender a tu esposa o a tu esposo y de vender a tus hijos. O sea, tú te imaginas que le pusieran precio a las cabezas de tu familia. Tú te puedes imaginar lo que significa para un padre ver a un hijo vendido como esclavo a otra persona. Tú te puedes alcanzar a imaginar lo terrible que esto sería. Pues fíjate que este rey condenó
a este deudor a eso, a vender a su esposa, a sus hijos, para que se le pagase la deuda. Y vamos en el versículo 26. Versículo 26 dice, entonces, al ver la gravedad del asunto, aquel siervo postrado, no de pie, sino arrodillado, le suplicaba. ¿Cuántos alguna vez hemos suplicado? ¿Mm? Tenemos que suplicarle mucho a Dios, ¿verdad? Mucho a Dios. Y me acuerdo que cuando niño me tocó suplicarle a mi mamá que no me reprendiera con la correa. Esa súplica casi no surtía efecto, pero bueno, le supliqué, que es el caso. Le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido, aquí sí surtió efecto, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero le perdonó una deuda que no era pequeña, una deuda que ameritaba la venta propia y la venta de su familia. O sea, era un dinero importante. Ahí nos dice que eran 10,000 talentos, era una deuda importante. Pero resulta que debido a las súplicas que surtieron efecto, este rey le perdonó la deuda. ¿A cuántos de los que están aquí en algún momento de sus vidas le habrán perdonado una deuda? De pronto a varios. Y en algún momento, cuando se perdonan deudas, ¿verdad que es un motivo de alegría? Es un motivo de felicidad. Saber uno que uno tiene una carga con una deuda y que de un momento a otro le digan a uno, ¿sabe qué? Usted ya no me debe nada. Ay, Dios mío, uno siente como, ay, como un alivio, como que le quitaron un peso de encima, ¿verdad? ¡Qué bendición! Entonces, pienso yo que este hombre que recibió ese perdón de la deuda se sintió feliz, salió brincando en una patica, como decimos nosotros coloquialmente. Entonces, dice el versículo 28, pero, ese pero cambia todas las cosas. Pero, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios era muchísimo menos que los 10,000 talentos que debía este otro. Pero saliendo aquel siervo, versículo 28, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Terrible, ¿verdad? Págame lo que me debes. Qué costumbre tan humana, por así decirlo. Qué costumbre tan humana que nos gusta que nos esperen al momento de pagar, pero no nos gusta esperar al momento que nos paguen, ¿verdad? Qué tremendo esto. Para cobrar somos terribles, pero para pagar, ay Dios mío, Señor. 29. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies de la misma manera que él minutos antes lo había hecho, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Parece que aquel siervo estaba escuchando algo que él había acabado de decir, había pedido paciencia, había pedido misericordia, ¿verdad? Y ahora él está recibiendo esa súplica, ese ruego. Versículo 30. Mas él, el que había sido perdonado de 10,000 talentos, no quiso, no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Ya ven que la deuda de este otro consiervo no era tan grande como la de este siervo. ¿Por qué? Porque la deuda del primer siervo, ¿cierto? Esa deuda ameritaba la venta tanto de él como de su familia. En cambio, esta otra deuda que era para con él solo ameritaba el encierro en la cárcel de una sola persona. Una cosa es estar encarcelado mientras se paga y otra cosa es que lo vendan a uno como esclavo junto con su familia. Terrible, terrible. Era mucho menos lo que le debían a este siervo. Entonces dice el versículo 31, la última parte del versículo 30, y fueron, perdón, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Yajaira, buenas noches, Dios te bendiga. Versículo 31, viendo sus consiervos, o sea, otros siervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Ellos se dieron cuenta que este hombre había sido perdonado, pero ahora no había querido perdonar. 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado, ojo con ese enojado, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, ojo con esto, porque esto lo dice Jesús, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. O sea que hay perdón que no es de todo corazón, ¿cierto? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y ya podemos nosotros saber qué es eso, que es tan importante y que lo estamos ignorando o quizá lo hemos olvidado. Y digo puntualmente de que lo hemos ignorado porque he escuchado a cualquier cantidad de cristianos, amigos, simpatizantes del cristianismo diciendo: es que usted no sabe lo que me hizo esa persona. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Cuando uno les dice: no, pero tú tienes que perdonar. ¿Y qué es lo que le dicen a uno? Es que usted no sabe lo que me hizo esa persona. Es que si usted hubiera pasado por mis zapatos, usted se daría cuenta que eso es imposible de perdonar. ¿Cuántos hemos escuchado eso? ¿Cuántos hemos escuchado que lo perdone Dios? Imagínate el peligro de nuestras palabras. Que lo perdone Dios, porque yo no puedo. Imagínate lo grave del asunto. Yo quisiera saber cuántas personas que me están viendo en este momento, justo ahora, saben dentro de ustedes que tienen que perdonar a alguien y no quieren. ¿Cuántos de los que están viendo este mensaje saben? Es que lo saben, sabemos que tenemos que perdonar a alguien, pero aunque lo sabemos, lo ignoramos. No queremos perdonar
Porque nos parece que no se merece mi perdón. ¿También han escuchado esa? No se merece mi perdón. ¿Y quién tú te crees que eres, mi amado hermano? Fíjate que Jesucristo, es que no fue cualquiera, fue tu Salvador y mi Salvador. Fue el que vino. ¿A qué vino Jesucristo? ¿A qué vino Jesucristo? A la tierra. Dime, ¿a qué vino Jesús a la tierra? Que se tomó la molestia de dejar todos sus privilegios en el cielo, en el paraíso, allá donde Él está en el trono maravilloso. Dime, ¿a qué se levantó Él de su trono y se vino aquí a sufrir? Dime, ¿a qué se vino a sufrir? ¿Para qué vino Jesucristo a la tierra? Si no fue para perdonarnos las deudas, para pagar nuestras deudas. O sea, ¿tú crees que lo que Jesús hizo qué? O sea, ¿tú qué dices? Es que, pastor, usted no sabe lo que me hizo. Yo no sé lo que él te hizo. O yo no sé lo que ella te hizo. No lo sé. Eso lo sabes tú y lo sabe Dios. Pero lo que sí sé es que la Biblia dice que tienes que perdonar. Y no se trata de un favor. Si quieres, perdona. Si puedes, perdona. Es que tienes que perdonar. ¿Y sabes por qué tienes que perdonar? Porque Cristo te perdonó a ti. Bueno, y no solo te perdonó, sino que te perdona aún. O tú no, por lo menos yo quisiera preguntar, ¿cuántos fallamos hoy? ¿Cuántos tuvimos un mal pensamiento? ¿Cuántos dijimos una mala palabra? ¿Cuántos hicimos algo indebido? ¿Cuántos hicimos algo que delante de Dios no está bien? Y ahora tú le pides perdón. ¿Tú crees que Él te perdona o que no te perdona? ¿Mm? Ahora no. Dice Pablo en Romanos que esta libertad, este perdón de pecados que ha hecho Jesucristo por nosotros, que no sea excusa para hacer lo malo. O sea, como Jesucristo me perdona, entonces vuelvo y la embarro mañana y yo sé que mañana pido perdón y Jesús vuelve y me perdona. No se trata de esto. Acuérdate que Jesús sabe la intención de nuestro corazón. Pero quiero volver a preguntar. Quiero que esta palabra toque tu corazón, que te inquietes, que te incomodes. Tú sabes allí donde estás, tú también sabes allí donde estás, que tienes que perdonar a alguien. Tú sabes que en tu corazón hay algo malo contra otra persona porque te hirió, porque te ofendió, porque te hizo cualquier cosa mala que te dejó marcado o marcada para siempre. Tú sabes que tienes que perdonar a alguien, pero no lo quieres perdonar. Y te parece fácil. Te parece fácil tener eso ahí en tu corazón. Nos parece fácil seguir con ese resentimiento en el corazón. Seguir con esa incomodidad hacia otra persona. Nos parece fácil. Pero lo que te decía al principio, es tan importante el perdón que si tú no perdonas, versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pero dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues lo que hizo este rey con ese siervo que no quiso perdonar. Lo dio a sus verdugos a que pagara su propia deuda. Y los que no quieren perdonar, escúchame bien lo que te voy a decir, los que no quieren perdonar están rechazando el perdón que Cristo vino a otorgar a toda la humanidad. Claro, porque no se puede recibir el perdón de Dios si nosotros no perdonamos a otros. No se puede.
Aquí lo dice, que Él no va a perdonar si nosotros no perdonamos. Entonces estaríamos, fíjate lo grave, estaríamos rechazando la gracia de Dios. Estaríamos rechazando su sacrificio en la cruz. ¿Todo por qué? Por no querer perdonar. ¿Todo por qué? Porque es que usted no sabe lo que me hizo. Mi hermano, tenemos que ser sinceros. Hay cosas que le duelen a uno tremendamente. Cuando te ofenden injustamente, tú quedas marcado, ¿verdad? Cuando fuiste niño y quizá violaron tu intimidad, te violaron. Bueno, de pronto hay niños viendo y no quiero entrar en detalles, pero tú me entiendes. Que abusaron de ti, abusaron en todos los aspectos, en palabras y todo esto. Eso marca mucho a un ser humano. Pero, mi hermano, eso no es excusa para que no cumplamos lo que Dios nos manda en su palabra. Quiero que leamos el versículo 22. No, ese no lo habíamos leído. Versículo 22 de ese capítulo 18 de Mateo, está ahí arribita. Bueno, o al ladito, no sé en tu Biblia en donde esté. Mateo 18, 22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Imagínate lo que hay que perdonar. Ahora, tú te podrás estar preguntando, bueno, el mensaje no se llamaba aumentanos la fe. ¿Y por qué el pastor está hablando de perdón? Bueno, vamos a ir al libro de Lucas, que no nos vamos a salir del perdón, pero que el perdón o lo que necesitamos perdonar, necesitamos mucha fe para poder perdonar. Pero, ojo con esto, no te vayas a equivocar, no te vayas a perder de lo que Dios te quiere decir. No es que tú digas ahora, ay, como me falta fe, entonces no puedo perdonar. No se trata de eso. Dios conoce tu corazón. Dios conoce si tú de verdad te estás esforzando por perdonar a aquellos que te han hecho daño. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Y vamos a leer los primeros 6 versículos. Lucas capítulo 17, versículos 1 al 6. Dice el versículo 1, y fíjate que tiene un título, ocasiones de caer. Ocasiones de caer. Y fíjate que Jesús vuelve a enseñar a sus discípulos especialmente en relación con la vida en comunidad. Porque es que las relaciones con las personas hay tanta diversidad de caracteres en todas las personas, es muy complicado a veces aguantar a personas que tienen una forma de ser que no cuadra con la nuestra. Pero nosotros tenemos que ser pacientes, bondadosos, y etcétera, etcétera. Ante los peligros y las responsabilidades mencionadas en estos versículos, es de esperarse que los apóstoles pidan que el Señor les aumente la fe. Necesitamos que Dios aumente nuestra fe para poder perdonar. Jesús responde que lo más importante no es la grandeza de la fe, sino la diferencia entre tener fe y no tenerla. Imagínate lo que enseña Jesús aquí. Versículo 1 del capítulo 17 de Lucas. Dijo Jesús a sus discípulos. ¿Quién dijo? No cualquiera. Jesús a sus discípulos. Imposible. Imagínate. Imposible es que no vengan tropiezos. Ay, pero ¿por qué me tiene que estar pasando esto a mí? Imposible que no vengan los tropiezos. Mas hay de aquel por quien vienen. Mas hay de aquel por quien vienen. Versículo 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar
que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Qué muerte tan bonita, ¿cierto? Que te amarren aquí una cuerda, una cadena, y a esa cadena vaya una piedra de molino que eso pesa lo que tú no te imaginas, y te lancen al mar. ¿A dónde vas a quedar tú? Terrible, terrible. Dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Cuando se refiere a estos pequeños, no propiamente se refiere a los niños, se refiere a aquellos que están iniciando su camino de la fe, aquellos que no tienen el conocimiento de la palabra, aquellos que son bebecitos que apenas se tienen que alimentar con leche, pero espiritualmente hablando, ¿no? Que yo me imagino que aquí la mayoría que nos están viendo, probablemente haya algunos niños que necesiten todavía de leche, niños adultos, pero yo creo que la mayoría ya podemos comer frijolitos con chicharrón, ¿verdad? Algo bien sólido. Versículo 3. Fíjate lo que dice acá. Mirad por vosotros mismos. ¿Qué tiene que ver esto con el perdón, pastor? Bueno, fíjate. Mirad por vosotros mismos. Es importante antes de seguir la lectura que sepamos que tenemos que mirar por nosotros mismos, porque es que al momento de perdonar nos fijamos es en el otro, no que venga él y me pida perdón. No, pero es que él fue el que tuvo la culpa. No, pero es que él. No, pero él me dijo. No, pero él me miró. No, pero él no hizo. No, pero él aquello. Siempre estamos mirando al otro. Y dice la Biblia, Jesús fue el que dijo, mirad por vosotros mismos, no por los demás. A ti, para nuestra salvación, a nosotros no nos afecta lo que haga otro o deje de hacer. Nos corresponde mirarnos a nosotros mismos. Sigue el versículo 3. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Aquí está el perdón. Y el perdón está dentro de las ocasiones de caer. Porque aquí dice el título, ocasión de caer. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú no perdonas, le estás dando lugar al diablo para hacerte caer. ¿Quieres caer? Yo no creo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Perdonar. Pastor, pero eso no es fácil. Sí, yo sé que no es fácil, pero sí se puede. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, Dios le bendiga, hermana Melba. Me alegra mucho que se conecte, que nos acompañe. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ahora yo te pregunto algo con respecto a lo que dijimos ahorita, unos minutos antes. ¿Cuántas veces hoy tuviste un mal pensamiento? ¿O cuántas veces hoy dijiste una palabra deshonesta? ¿O cuántas veces hoy hiciste algo que delante de Dios no está correcto? Tú podrás decir, no, hoy no, la verdad, hoy ninguna. ¿Seguro? Porque a veces nos traemos el esfero del banco. Bueno, no. Hoy en día es imposible traerse un esfero de un banco porque por eso hay un dicho que más amarrado que esfero de banco, algo así, porque lo amarran tal manera que uno no se lo pueda llevar. Pero hay cosas tan simples, bueno, tan simples que enojan a Dios, que no le agradan, que no le gustan, pero que para nosotros es como si fueran simples, como yo lo menciono mucho en la iglesia, como que te subiste al Transmilenio o al bus y pagaste con un billete de 5,000 y te dieron vueltas de un billete de 10,000
y tú te quedas calladito y dices, uy, qué bendición de Dios, mira cómo se me multiplicó la plata. Ay, no creas que estoy hablando aquí por hablar. Hay gente y gente que se dice ser cristiana que dice eso. Más amarrado que cabeza de árabe. También está bien Luz Dari. Hay varios de eso de amarrados. Pero a lo que quiero ir es que hay cosas que para nosotros a veces no están mal, pero sí están mal. ¿Y sabes qué? Necesitamos que Dios nos perdone. Necesitamos arrepentirnos de eso. Necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros. Necesitamos de su perdón. Entonces, mi hermano, a veces hasta más de 7 veces al día la embarramos. Tomamos una mala actitud hacia las personas, no mostramos bondad, no mostramos amor, somos hipócritas, somos envidiosos, somos celosos. Hay tantas cosas que a veces ignoramos como el perdón, ¿cierto? Que se nos hace fácil vivir así, pero Dios quiere inquietarnos, Dios quiere incomodarnos en esta noche para que nosotros perdonemos, porque si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Así es. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ahora, no falta la persona que diga, pastor, pero es que aquí dice que si 7 veces al día peca contra mí y 7 veces al día vuelve a mí diciendo, me arrepiento, perdónale. O sea que si esa persona no vuelve a mí y no se arrepiente, entonces no la perdono, ¿cierto? Porque eso dice la Biblia. Porque cuando se trata de buscar la excusa por donde sea, no la inventamos. Si no está, no la inventamos. Pastor, yo perdono si él vuelve y se arrepiente y me pide perdón. Porque eso dice ahí, que si vuelve y si se arrepiente. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Sí, eso dice aquí. Pero, ay, mi hermano, la Biblia también dice que mientras esté de nuestra parte estar en paz con todo el mundo, lo estemos. Y cuando uno perdona y pide perdón, es querer estar en paz con las personas, porque cuando uno no perdona ni pide perdón, ahí no hay paz. Ahí siempre hay algo como esa tensión, esas ganas como de pelear siempre, de desearle mal a la otra persona. Eso no es ninguna paz. Pero la Biblia también nos dice que en cuanto esté a nuestro alcance, de nuestra parte, estemos en paz con todo el mundo. O sea, perdonando y pidiendo perdón. En cuanto esté a nuestro alcance, porque también hay que saber, hermano, que hay personas que si no quieren perdonar y no les interesa a Dios para nada, usted le dice, perdone porque si usted no perdona, Dios no lo va a perdonar. A mí que me interesa. Hay gente que responde así. Si yo no tengo nada que pedirle perdón a Dios, Dios no tiene nada que perdonarme. Hay mucha gente que responde así. Pero mi hermano, esas personas, desde que tú sanes tu corazón, desde que tú perdones, desde que tú en tu corazón estés en paz con esa persona, tú ya tienes ganado el terreno. Ya tú delante de Dios, o sea, estás haciendo sentir orgulloso a Dios. Si tú perdonas a esa persona, así esa persona te siga odiando, así esa persona te siga tratando mal, así esa persona te siga buscando pelea, tú estás en paz y tú cuando él viene y te ofende y te busca la pelea, tú simplemente en tu mente y en tu corazón dices, Señor, perdónalo porque no sabe lo que está haciendo. Señor, ten misericordia de él, porque así como tú tuviste misericordia de mí, te pido que ahora tengas misericordia por él. Ahí estamos practicando no solamente el perdón, sino la misericordia, la bondad, el orar por nuestros enemigos, lo que tanto Jesucristo nos ha pedido. Entonces, imagínate, si tú puedes hacer eso, mi hermano, wow, o sea, Dios te pondrá en alto. Amén. Versículo 5. Y dijeron los apóstoles al Señor. Fíjate que Jesús les dijo, tienen que perdonar. Tienen que perdonar. Porque, ojo, porque si no perdonan, eso es una ocasión para caer.
Y si ustedes son tropiezo para otra persona, mejor dicho, es mejor que se mueran y de la peor manera. Entonces los discípulos quedaron así con los ojos abiertos. Uy, y yo que le tengo una cosita a la vecina porque me pone música a la madrugada y no me deja dormir. Y yo por esa vecina estoy que mejor dicho voy y la enciendo a... Y entonces como ellos tenían a vecinas incómodas o compañeros de trabajo irritables, o quizá algún hermanito de la iglesia que no, que lo mastico pero no lo paso. ¿Has escuchado eso entre cristianos? Lo mastico pero no lo paso. Gloria a Dios, aleluya. Imagínate. Entonces los apóstoles le abrieron los ojos a Jesús y le dijeron, aumentanos la fe, porque si no tenemos fe, no podemos perdonar. ¿Cómo? ¿Cómo es que entra la fe a actuar a la hora de perdonar? Bueno, la fe entra a actuar cuando somos conscientes. En el caso de la parábola que leímos al principio en Mateo capítulo 18, la fe entra a actuar cuando reconocemos que Dios nos ha perdonado los 10,000 talentos. Ahí entra la fe a actuar. Entonces, como tengo fe y creo que Dios me ha perdonado incluso más de los 10,000 talentos, pues entonces esa fe, esa convicción de perdón que siento en mi vida de que Dios me ha perdonado, me va a llevar a perdonar los 100 denarios que los otros seres humanos me deben a mí. Así de simple. Bueno, así de simple lo dice Jesucristo. Te lo quiero repetir por si no te quedó claro. La fe, pidieron fe estos discípulos porque les parecía difícil perdonar. Entonces, aumentanos la fe. ¿Para qué necesito la fe? Para creer que Dios me ha perdonado los 10,000 talentos y como me han perdonado 10,000 talentos, entonces yo voy a poder perdonar los 100 denarios. ¿Me explico? ¿Me estoy haciendo entender, mi hermano? Yo tengo que tener metido aquí y aquí, en mi mente y en mi corazón, que Dios a mí me ha perdonado muchísimo más de lo que yo puedo perdonar a una persona. Por más mal que me haya hecho, por más mal que me haya hecho, no importa. Es que usted no sabe lo que me hizo. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. Y tú no has hecho lo que hizo Jesús para perdonar al mundo entero. Tú no has puesto tu lomo para que te lo rompan a latigazos. Tú no has puesto tu cara para que te la escupan. Tú no has puesto tu costado para que te lo claven. Tú no has puesto tu cabeza para que te pongan una corona de espinas. Tú no has puesto tus manos y tus pies para que te los claven en una cruz. No has pasado por eso. Cristo sí pasó por eso, para perdonarte a ti y para perdonarme a mí. Por eso tenemos que perdonar, porque no hay nada en el mundo que nos puedan hacer que supere al perdón que Dios nos da. He dicho. Amén. Yo sé que no nos gusta. Yo sé que el diablo te quiere engañar, nos quiere engañar. Y el diablo nos quiere tener ahí, como con esa cosita, yo no sé cómo se llama, que lo hipnotizaban supuestamente, pues yo no creo en esas cosas, pero bueno, esa cosita que el diablo quiere tenerte con la cosita ahí, con la bolita ahí, hipnotizándote. Ay, no, 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 no. Eso que te hizo esa persona no tiene perdón de Dios. Es que ¿quién dijo? Si Dios es amor, ¿cómo es que esta persona te va a hacer ese mal tan terrible? No, no, no. Acuérdate que el diablo cuando tentó a Jesús le metió Biblia y probablemente te meta Biblia a ti para hacer que no perdones a tu hermano. Y acuérdate, mi hermano, que si no perdonamos, Dios tampoco va a perdonar. Péndulo, dicen por ahí que se llama esa cosita. Entonces, mi amado hermano,
Yo sé que de pronto para ti este tema es muy rutinario. Has escuchado mucho de él, pero si has escuchado mucho de él, ¿qué pasa? ¿Que no has perdonado? No, pastor, yo gracias a Dios no siento rencor hacia nadie. ¿De verdad? Acuérdate lo que dice el versículo 3. Miremos bien por nosotros mismos y pensemos, porque a veces hay cosas que hemos olvidado, pero que están allí. Si tú recuerdas todavía cosas del pasado y te duelen, ojo con eso. El diablo te está manipulando y te está engañando. Amén. Quiero que oremos porque vamos a terminar. Se nos acabó el tiempo. Le damos gracias a Dios por este tiempo y le pedimos al Señor que nos aumente la fe para poder perdonar, que podamos creer en ese perdón sobrenatural que Él ha traído a nuestra vida y a nuestra familia. Y pues mis hermanos, yo creo que todos y cada uno de nosotros anhelamos de todo corazón que así como Dios nos perdona a nosotros, también perdone el pecado de nuestra familia. Yo creo que todos los que me están viendo tienen familiares que no se han acercado a los pies de Cristo y anhelamos que Dios los perdone por todas sus ofensas y por todos sus pecados, ¿verdad? Así como anhelamos que Dios los perdone, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pues bueno, también sería oportuno que nosotros perdonáramos a los que nos ofenden. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, no queremos ser como este siervo que fue perdonado con una deuda muy grande, Señor, y no quiso. No es que no pudo, fue que no quiso, dice tu palabra, perdonar una deuda pequeña. Padre, yo oro por todos los que me están viendo en este momento, por todos los que están escuchando esta palabra, que tú les des el poder de querer perdonar, que tú nos aumentes la fe para creer en la deuda tan grande que tú nos perdonaste, Señor. Y que ahora nosotros, convencidos de esa maravillosa noticia de que nos has perdonado, nosotros también podamos perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos permita, Señor, irradiar tu gracia, irradiar tu misericordia, irradiar tu bondad, irradiar tu perdón. En el nombre de Jesús. Padre, sé que duele. Sé que esas heridas que nos han hecho duelen, Señor. Pero sé que no han dolido más de lo que te dolió a ti resistir hasta la muerte por perdonarnos a nosotros. Te doy gracias por perdonarnos, Señor. Gracias por esa misericordia. Gracias, Señor, por esa gracia que tuviste para con nosotros, que tienes para con nosotros. Ayúdanos y aumentanos la fe para que ahora nosotros podamos tenerla para con los demás. En el nombre de Jesús, rechazamos todo engaño del enemigo, rechazamos todo espíritu que nos quiera hacer olvidar o ignorar el perdón. Y declaramos, Señor, que somos libres en el nombre